¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Estados Unidos ha venido dándole palo, torpedeando, tirando todo lo que puede contra los diálogos en México. Ha utilizado a diferentes líderes de diferentes países. Ha utilizado la plataforma de los mensajes en la ONU. Ha utilizado a Duque. Ha utilizado los medios de comunicación. Y para este fin de semana hubo verdaderamente ¿cómo se llama esto? Oportunidad de que estas negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición extremista se frenaran, se congelaran el diálogo, rompieran el diálogo, porque fue tal la cantidad de torpedos que enviaron al diálogo que te los voy a ir mostrando de manera cronológica uno a uno para que ustedes se den cuenta que hay una mano peluda negra desde el Imperio del Norte para sabotear y para echar para abajo el diálogo. Te voy a presentar a la primera ministra de Noruega, que se fue hasta la ONU a hablar sobre Venezuela y los derechos humanos. Imagínense ustedes. Pero tienen que recordar algo. ¿Quiénes son los valedores del diálogo? Los noruegos. Sin embargo, la primera ministra, mira esto lo que dijo sobre Venezuela para que te quedes con la boca abierta. Adelante. La evolución de la democracia respecto a los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela, las atrocidades y el conflicto de Tigray. Bueno, ahí lo tienen, Venezuela, pero no contento con ello, el embajador, bueno, antes de pasar al embajador, los representantes de Noruega que están dándole validez a este diálogo y que han trabajado, tuvieron que salir a tratar de calmar las aguas dentro del gobierno venezolano que estuvo a punto de retirarse. No solo por esta declaración de la primera ministra, sino por lo que te voy a presentar más adelante del embajador Jimmy Story. Pero los noruegos tuvieron que decir algunas cosas. Los que están en las negociaciones en México, vamos a escucharlo. Negociación sobre Venezuela, México. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Porque los noruegos, vamos a quitar acá el audio, los noruegos son una especie de árbitro. Y si su país, si su gobierno dice y empieza a hablar gamelote de una de las partes, imagínense ustedes. Luego aparece el embajador. Bueno, el embajador allí de Colombia, pues en Colombia, el embajador Jimmy Story, el embajador de la nada. Y Jimmy Story le ordena prácticamente a la mesa de la oposición lo siguiente. Vamos a escucharlo. Adelante, Jimmy. Interés, la segunda ronda de negociaciones que comienzan mañana en la Ciudad de México y que se centrará en las reformas judiciales. Como he dicho aquí con ustedes antes, un acuerdo negociado integral es la única oportunidad que tiene el régimen para que se le flexibilicen las sanciones. La única oportunidad. Solo levantaremos sanciones con avances irreversibles en Venezuela hacia la democracia, como lo son la liberación de presos políticos, la liberación de todos los partidos políticos, elecciones libres, justas y verificables, acceso a los medios de comunicación, para de la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a quitar esto acá. Vamos a... El gobierno de Venezuela, a través de Delcy Rodríguez, le dice al embajador lo siguiente: es vergonzoso como Jimmy Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la mesa de diálogo. Él representa un proyecto fracasado que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras. Luego aparece Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez,
jefe de la delegación de Venezuela en México, y dice lo siguiente. El señor Jimmy Story, 1. Insulta a la mesa de diálogo en México, pero sobre todo insulta a los delegados de la plataforma unitaria, a quienes parece darle órdenes. El gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje, que vaya a acariciar a Superman. Luego, ante los crecientes rumores de que se iba a retirar el gobierno de Venezuela, el jefe de esta delegación sale y dice lo siguiente. Adelante. Al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Agradecemos la paciencia que se suscitaron en una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nos hemos mantenido estos días en contacto permanente con el jefe de la delegación de la autodenominada Plataforma Unitaria y también con el equipo facilitador de Noruega, así como los representantes del equipo sede y los países acompañantes, la Federación Rusa y el Reino de los Países. Vamos a quitar el audio. Y Jorge allí dice que van a mantenerse, pero ellos no asistieron el día viernes a México. Llegaron fue el día sábado, como acá lo vemos a la llegada en México. El día sábado, producto de estas declaraciones de Jimmy Story, producto de las declaraciones de la primera ministra de Noruega, aquí lo tenemos al gobierno de Venezuela, sus representantes. Pero esto hay que sumarle toda la andanada de declaraciones del gobierno de Colombia en Duque. Todo lo que ha supuesto el robo de activos en los últimos días, en las últimas semanas, monómero, las cuentas en España, entre otros. Y hay que adicionar a esto, a todo esto, que son procesos, incidencias para torpedear el diálogo, para que el diálogo se finalice sin ningún tipo de acuerdo. Hay que decir lo siguiente. Esa facción extremista que quiere guerra, que odia a los venezolanos, que quiere invasiones, muerte, sangre y destrucción de nuestro país, para ello gobernar sobre las ruinas de nuestro país, esta oposición extrema busca eso, que fracasen el diálogo, porque para ellos es un negocio y para ellos la apuesta es que este país se derrumbe y ellos tomar el poder por esa vía. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora analicen, manden sus comentarios, sus puntos de vista, si creen que verdaderamente estas negociaciones traen algo positivo a Venezuela o si están del lado de los extremistas que ven estas negociaciones como una oportunidad para seguir en su ruta y en su agenda de que Venezuela transite por sus peores momentos para ello llegar al poder. Muchas gracias y será hasta la próxima.